Shalom. Antes que nada voy a empezar dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rahakutash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra del Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom a los elegidos que en este tiempo están oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Yahushai en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia viendo estos videos de profecía para ponerlos en práctica. Shalom. Como ven en esa pantalla, el fraude de la confesión penitente o penitencia confesa. Bien, artículo del 2016, pero que todavía mantiene ciertos rezagos hasta hoy en día, que esto nos lleva a entrar a lo que corresponde a la farsa, bien, de este supuesto sacramento de la confesión, que vamos a leer un poco sobre eso, y también de lo que comprende el purgatorio, que es algo que entra también en esto, que es el chantaje básicamente de, de la Iglesia Católica, ¿ok? Para manipular mejor a su gente. Entonces vamos a leer un poco, sacar unas cuantas escrituras, ¿ok? Desmontar esto. Dice, empezaré desde aquí. Más allá de lo dicho, la confesión, tal como la entiende y practica la Iglesia, aparte de una perversión, procede de una confusión bastante interesada. El modo ya se conoce. El sacerdote se esconde en una especie de jaula. La penitente dice haber ofendido a otra persona, a Dios o a sí misma, de pensamiento, palabra u omisión. La penitente pide perdón al sacerdote para que, por su medio, sea perdonada por Dios, por su medio, por el medio del sacerdote. ¿Ah? Cuando eso es antibíblico, man, porque en la verdad, ok, sí oramos, ok, por otros hermanos, pero nadie puede decir que intercedemos por otro hermano, ¿ok? Solo lanzamos nuestras oraciones, ¿ok? Para que Yahweh Hashem Yahushai pueda, pueda manifestarse, pero nunca hay ese espíritu de jactancia que hay y que se ve y se huele con estos curas que dicen ser los mediadores cuando hay un solo mediador, que es 1 Timoteo 2 y 5, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Mashiach Yahushai, ¿ok? O como le dice acá, um, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Mashiach Yahushai, hombre, ¿ok? Que Mashiach significa ungido, ¿ok? La palabra Cristo es la palabra griega para ungido, pero el Señor no era un griego, era un hebreo israelita, por lo tanto, su nombre no es Jesús, es Yahushai, que significa el Salvador, y Cristo vuelve a ungido, y ungido se diría Mashiach, por eso es Mashiach Yahushai, el ungido Yahushai, hombre, ¿ok? Entonces, hay un solo mediador entre Yahweh, que es el verdadero nombre del Padre, que significa Él existe. Hay un solo mediador entre el Padre y los hombres, ¿ok? Hablando de Israel, no toda la humanidad, como dice acá. No, no, no. Do- eh, eh, Solamente Israel, que son hoy llamados morenos, indios y latinos, ¿ok? Pero acá ya va una, ¿ok? Porque por el medio del cura no se hace ni un carajo.
El sacramento de la penitencia no fue instituido por Yahushua Mashiach. No tiene un origen testamentario. Claro, porque en ningún punto te dice eso, ¿no? ¿Qué es eso? Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Voy a leerlo acá. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, porque así fue como se le advirtió a Moisés, estamos hablando del tiempo de Moisés, cuando iba a construir el santuario. Pon atención y hazlo todo de acuerdo con el modelo que se te ha mostrado en la montaña. ¿Esto por qué lo saco? Porque um, esta gente dice que hace de acuerdo a cómo ha interpretado la Biblia, cómo ha interpretado las escrituras, las enseñanzas, etcétera, etcétera. Pero si leemos, ok, desde el tiempo antiguo, porque estamos leyendo Hebreos, el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, entonces hace una remembranza de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y ahí coloca básicamente esto, que había que poner una atención excelsa para poder asegurarse de qué cosas debían de ser ejecutadas de acuerdo a las instrucciones de Yahweh Bahashim Yahushai, porque las cosas de aquí solamente son una copia, una sombra de lo que hay en el cielo, ¿ok? Ahí de donde viene todo el plano para poder realizarse acá. Y absolutamente nada de lo que hay en la antigüedad es lo que hay hoy. Hoy por hoy, lo que se considera religioso, ¿ok? En su mayoría es antibíblico, man. Sobre todo lo de la Iglesia Católica, porque no tiene ningún sustento en las escrituras, ¿ok? En cambio, el sacerdocio que se estaba llevando y del cual habla las escrituras, ese sacerdocio es el correcto, pero no es el que el mundo lleva, no es el conocido por las gentes, no es el que está, ¿cómo se dice? El que está desarrollándose, ya. Si no se desarrolla otro completamente distinto que se origina en los diferentes concilios que esta Iglesia Católica, ¿ok? Que este falso profeta ha ido ejecutando poco a poco. Bien, por eso dice no tiene ningún origen testamentario. He leído que esta forma privada de pedir perdón le inventó un desconocido abad de un monasterio irlandés, práctica que luego se extendió a otros monasterios. Era el medio de que se servía el abad para conocer hasta los pensamientos más escondidos de los monjes. El invento pasó a otros países hasta que se hizo tan popular, lógicamente entre la jerarquía, que el Papa Inocencio III impuso la confesión como forma de perdonar pecados, todos, hasta los de pensamiento, porque querían conocer todo, ¿no? ¿Eh? De Inocencio III habría que decir mucho, pero no es este el momento. Sus pecados no es posible que los pudiera perdonar ni el mismo Dios. Subyacía en el fondo de tal imposición el deseo de este Papa de conocer las intenciones religiosas y sobre todo políticas de sus súbditos, a través del cómo y del qué se conocía a quienes. Lo más importante no era perdonar los pecados, sino averiguarlos. De este modo se podían descubrir herejes o simples disidentes, gente contraria a los intereses de la jerarquía católica. No fue una medida que la gente aceptara de grado, pero la insistencia de las decisiones papales siguientes consiguió imponerla. A Inocencio III le sucedió Inocencio IV, y éste amplió el método, instauró el Santo Tribunal de la Inquisición, que es una confesión a lo bestia. Dirán, hoy
que si bien el origen fue retorcido pro- cuando no protervo, que protervo significa de alta maldad, dice, sin embargo, produjo muchos efectos benéficos en los fieles que sinceramente confiesan sus pecados, porque al final del día Jacobo no tiene ese, ese instinto de maldad. Eso más bien lo va generando conforme vive, ¿ok? Con quién se junta y qué tan alejado de Yahweh Shai está. Pero Jacobo es piadoso, muy distinto, Selah, muy distinto a este impío, ¿verdad? A estas demás naciones, sobre todo a Saúl, que es el impío. Dicen, admítase esta simple argumentación que tiene más fundamento evangélico que todos los considerados del edicto lateranense. El hombre peca y peca contra las leyes de Dios. Por eso pide perdón a Dios y éste siempre perdona. ¿Hace falta un intermediario para eso? Cuando peca contra sus hermanos, lo lógico es que pida perdón a quien han ofendido para obtener el perdón, porque esa intermediación del sacerdote, al que ni le va ni le viene que esa monja muestre contrición por haber mirado con ira a su superiora y ésta se haya enfadado, ¿verdad? Entonces, acá básicamente ya es un comentario subjetivo, ¿ok? El punto era básicamente que esto de acá es como lo leímos, ¿verdad? Solamente para poder averiguar los planes, los pensamientos más profundos de la gente, para poder saber en unas, eh, digamos que estadísticas, ¿ya? De qué cosa es lo que realiza esta gente. Ahora, el punto principal en todo esto también es que nuestra gente tenía temor. ¿Temor de qué? Temor de qué es lo que va a pasar luego. Bien. Y ahí es donde entra esto otro, bien, con Gregorio Magno. Gregorio Magno, o también San Gregorio, fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia Latina o de Occidente, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín Hipona y Ambrosio de Milán. Fue el proclamado autor de la Iglesia, también fue el primer monje que alcanzó la dignidad, bla, bla, bla. ¿Ok? Y te hablo un poco de él, ustedes lo pueden buscar. Esto no es lo importante viene aquí. Em, Obras. Gregorio desarrolló la doctrina del purgatorio en 593, a poco tiempo de asumir la cátedra de San Pedro. Hasta el siglo VII reinaba la creencia de que los difuntos estaban reducidos a una situación de sombras, refrigerium, y permanecían en un lugar de tránsito a la espera del juicio final y definitivo. Ese es básicamente eso. Ok, solamente le dio nombre y le otorgó distintas otras características a ese lugar de tránsito. Ok, solo los mártires quedaban exentos de ese lugar de sombras al acceder directamente a la visión beatífica. En sus diálogos, Gregorio presentó otra concepción, que después de la muerte el difunto enfrentaría un primer juicio particular, no general, a partir del cual podría resultar temporalmente relegado al purgatorio para expiar sus faltas, es decir, como forma de purificación. Dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Esta, en esta frase no podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Este simple párrafo está entrando en dos cosas distintas. Una cosa es la blasfemia contra el espíritu, contra la verdad.
y otra es el juicio, ¿ok? Porque al final del día hay muchos israelitas que van a morir en este tiempo, ¿ok? No van a ser perdonados en este siglo, pero van a venir en el siglo futuro, sí, que es el siglo futuro, el reino, el nuevo cielo. Ahí van a venir como hijos de la elección, pero ese es tema para otro video, solamente para explicarlo brevemente. Y cuando menciona ese juicio del fuego purificador acá, no tiene nada que ver, man, porque no puede haber un fuego purificador en un purgatorio que no existe, ¿ok? Y para eso vamos acá, Isaías 48:10. Mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. ¿Y esto acaso ha sucedido con algún papa? Ellos se supone que son santos, ¿verdad? Ellos se supone que han sido beatificados, como bien dice. Algunos de ellos se sabe que ha pasado por algún horno, lo han metido en algún horno. Algunos salió más doradito tal vez de ahí. Ninguno, ¿verdad? Ninguno, porque ninguno es abogado de las almas del purgatorio. Y todo esto no es apoyado. Lo que está hablando acá es básicamente una, una alegoría, una metáfora, ¿ok? Comparando el horno de aflicción, verdaderamente son los problemas, la tribulación que el hombre pasa, y es la manera en cómo uno se va purificando poco a poco. Pero lo que se menciona acá, bien, de un fuego purificador, esto no es respaldado con el canon de la Biblia porque simplemente no existe. Cuando te menciona el juicio final aún no llega, ¿ok? Esto va a ser mediante el fuego, ¿ok? Que es un fuego distinto al fuego purificador, que este fuego purificador en realidad, como dice en Isaías 48:10, es la aflicción, la tribulación, los problemas. Es un fuego metafórico. El juicio final sí te trae un fuego físico, un fuego elemental que comprende que el, el, el fuego de los carros celestiales, el fuego concentrado de los carros celestiales cuando vengan con Yahushua y además los misiles termonucleares, los misiles hipersónicos, los misiles balísticos que van a ser expedidos de todas partes del mundo hacia Babilonia y lo harán eh, derretir todo. Bien. Así que de plano esta doctrina del purgatorio es falsa, bien, no tiene ningún respaldo bíblico. Sin embargo, engañó a mucha de nuestra gente por siglos. ¿Ah? Es por eso que esta penitencia y confesión tomó tanto protagonismo. ¿Ah? Pero todo era para el control de Jacobo. Dice, se conservan 866 cartas de Gregorio de su registrum o archivo de correspondencia, el 63% de las cuales son reescritos, respuestas a solicitudes, ta, 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 ta. Bueno, ahora un poco más sobre esto. El concepto de purgatorio religioso, con especial presencia en la teología católica o la copta, de acuerdo con esta doctrina, no es un espacio físico, se define como un estado del alma transitorio de la purificación y expiación, en el que después de la muerte las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados. Es más, te dice, en estado de gracia, ¿qué quiere decir? O sea, que han sido creyentes, es lo que trata de mencionar esto. Y van a sufrir una pena temporal, ¿ok? En el purgatorio para limpiarse y volver, es lo que trata de decir, para que sean perdonados de pecados y tal vez expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios, según se cree, debido a que todo aquel que entre en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano. El purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias de
plegar es a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía, que esta vaina también es falsa, y Yahweh mediante entre en, en, en este tema, en otro video. Y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas. Entonces, hay una sola vida. Listo, con esto te lo dice todo. Los que están en gracia, los que mueren en estado de gracia, ellos van al purgatorio y sus pecados son perdonados. Pero los que no mueren en estado de gracia, según ellos van al infierno por la eternidad, ¿no? Y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación, y eso es pura mierda, man. ¿Ok? Libro de Hebreos capítulo 9 versículo 26, porque entonces debió haber padecido muchas veces. Selah, Hebreos 9 y 27, y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Y acá claramente te dice una sola vez, ¿verdad? Y es lo que pueden usar también para decir, ¿no? Que acá tú vives una sola vez, y ese es el pensamiento, ese es el razonamiento equivocado que tiene esta gente, ¿verdad? Y esto viene gracias a quién, gracias a estos diablos, porque ellos son los que creen eso. Déjame traer sabiduría. Sabiduría de Salomón capítulo 2, versículo versículo 1, partiendo de falsos razonamientos, y te das cuenta, ¿no? Esta gente, ¿qué es lo que piensa? Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque Saúl es carnal, ese es el pensamiento del impío, y los impíos son los que gobiernan este mundo, tanto como lo son los papas que han estado entrando en dichos siglos. Dicen, nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final será como si no hubiéramos existido. Nuestro soplo vital no es más que vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento y esto, ok, como te dice, nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. ¿Ves? Porque esta gente piensa que ellos son únicamente, que se crearon por su cuenta y ya está, que dependen de sí mismos y ya está. Nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Y esto conecta con Eclesiastés. Ok, se la tengo por acá. Yep. No, se la tengo acá, voy a sacarlo. Dice, libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El espíritu vuelve al Padre, ¿ok? El polvo que viene a ser esta carne, porque esta carne es llena de los elementos de la tierra, va a volver a la tierra, ¿ok? Se mezcla nuevamente con la tierra y es el espíritu el que vuela al Padre y el espíritu lo recicla. Y eso es lo que vamos a ver, porque esta gente parte de falsos razonamientos, ¿verdad? Comprende estas cosas, pero no las profundas. Dice, con el tiempo se olvidarán de nuestro nombre, nadie más pensará en lo que hicimos. Nuestra vida pasa como la sombra de una nube, se desvanece como la niebla de los rayos del sol.
Nuestra vida es solo el paso de una sombra. Cuando llega al fin es sin vuelta. Una vez sellado, nadie vuelve. Y ese es el falso razonamiento, ¿ya? De esta gente y que lo ha vuelto de manera religiosa una doctrina en la cual deben de apoyarse, pero es falso razonamiento. Bien, y vamos a ver por qué. Ok, ustedes pueden entrar y seguir leyendo todo esto. Está más que claro esto. Quiero sacar los puntos nada más esenciales de esto. Vamos a volver acá. Hebreos 9:27. Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después desde el juicio, que leímos en Eclesiastés, ¿verdad? Eh, el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? A la tierra, y el espíritu vuelve al Padre quien lo dio. Por lo tanto, aquel que muere te está hablando de que muere el cuerpo una sola vez, porque el espíritu se recicla, ¿ok? El espíritu vuelve al Padre, es ahí donde viene el juicio, cuando el espíritu vuelve al Padre, ¿ok? No es que va a un lugar, a un purgatorio, a un esto, no, eso no existe, bien, no existe absolutamente. Vamos acá, cuarto Esdras, eh, capítulo, capítulo 14, versículo 35. Porque después de la muerte, ¿verdad? El cuerpo va al polvo, el espíritu vuelve al Padre, vendrá el juicio, que leímos acá, ¿verdad? Pero después de esto, el juicio, ahí está. Entonces una escritura conecta con la otra, es así como reconoces la correcta doctrina. Cuando volveremos a vivir. Entonces, ¿cómo dice que acá, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Falso razonamiento. Am, Te acabo de leer, ¿dónde estás? Acá. Dice, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Es una paja, ¿no? Porque acá mismo el falso razonamiento de estos diablos es que no vuelves del infierno, es que solamente vives una vez, que no hay más nada. Entonces, ¿de qué te sirve tu razonamiento de el eterno infierno o el descanso eterno? Cuando la escritura te dice que vas a volver a vivir, cuando volveremos a vivir, entonces ¿cómo tú vas a volver a vivir? Tienes que volver a la tierra. Ajá. Tienes que volver a vivir, man. Luego de tu juicio vas a volver a vivir, porque si tú te has limpiado, ¿verdad? Te purificas en la etapa de santificación en el purgatorio. Digo, mira, hipotéticamente hablando, ya. Si el purgatorio existe y tú te santificas en el purgatorio y ya eres un elegido, y ya estás limpio y todo eso, ¿verdad? Y ya eres blanco caucásico como estas imágenes de acá. Si ya estaba esto. Entonces, ¿por qué vuelves a vivir y empiezas a padecer más? Si se supone que ya no tienes pecados, no tiene sentido, ¿verdad? Eso se debe a que existe algo llamado reencarnación, que la Iglesia Católica no toca, porque sabe que se le cae todo lo que se llama sacramentos, ¿ok? Todos sus sacramentos se les cae con solo el entendimiento de reencarnación, porque está más que claro, ¿verdad? Después de la muerte vendrá el juicio, después de ese cuerpo que muere una sola vez, porque ya no lo volvemos a usar nunca más, viene el juicio, ¿verdad? Cuando volveremos a vivir. Luego del juicio nos dan una sentencia, ¿no? Luego del juicio viene una sentencia. Se chanca el martillo, se da una sentencia.
Dice, ¿cuándo volveremos a vivir? Vamos a volver a vivir y vamos a vivir con esa sentencia de nuestra vida pasada, de lo que hicimos en la vida anterior, luego de una tercera o cuarta generación volver en nuestra línea, ok, nuestro linaje, y así poder vivir otra vez, reencarnar, ok, el espíritu nuevamente puesto en un nuevo cuerpo, dice, y entonces serán manifiestos los nombres de los justos y serán declaradas las obras de los impíos. ¿Por qué? Porque así se va a denotar um, qué clase de sentencia es la que uno está viviendo, ¿ok? ¿Qué clase de vida uno vive? ¿Ok? Por ejemplo, nace un niño que le falta un ojo, esa fue su sentencia. Nace un niño que tiene síndrome de Down, esa es su sentencia. Nace una persona, una mujer, una niña nace sin pierna, esa es su sentencia. O se me viene a la mente ahorita, eh, ta, 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 Juan 9:1. Libro de, libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 de la NTV. Mientras caminaba, Yahushua vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, si el purgatorio existe, ok, no existiría reencarnación debido a que ya han sido purificados y, y todo sería nuevo, ¿verdad? Pero, ¿por qué entonces hay un hombre ciego de nacimiento? ¿Cuál es la razón por la cual es que nació con ese defecto? Si se supone que es un alma nueva sin que ha pecado, ¿por qué ha recibido esa injusticia? Eso radicaría en la premisa de que el Dios de la Biblia es injusto cuando no lo es, porque en el verdadero entendimiento comprendemos reencarnación, que vino, que Él murió, fue el Espíritu del Padre, tuvo un juicio y luego volvió a vivir. ¿Y vivió como ciego, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha recibido esa sentencia. Te dice, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ah, ahora chequen esto. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Yahushua. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ok, entonces tuvo un propósito el que él naciera de esa manera, pero no hay nada que se escape. Al final del día, todo es el cumplimiento de profecía, el cumplimiento de las sentencias que Yahweh Bashin Yahushai ha decretado. Ok, pues como lees acá, ni él pecó ni sus padres, respondió Yahushua, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿Ok? Entonces esto fue básicamente lo que ocurrió. ¿Ok? Este hombre vino así de acuerdo a una sentencia, ¿ok? Porque el papá de ellos no saben de su vida anterior, ¿verdad? Él mismo, siendo ciego de nacimiento, él tampoco lo sabe, porque no hay, como dice acá, pero ¿dónde está? Allá.
Salakia. Eclesiastés capítulo 1, versículo, versículo 11. No hay recuerdo de las cosas pasadas, de la vida pasada no hay recuerdo, man. ¿Ok? No hay recuerdo de las vidas pasadas. Dice, ni habrá memoria de las cosas que han de venir con las que vendrán después. No hay memoria de nada de eso. ¿Ok? Por lo tanto, sus padres ni él mismo sabían si había pecado. Pues no, al final del día se supone que es cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero había una sentencia de que de su vida anterior, por lo cual él vino así, pero vino así por un propósito, y el propósito era ese, que se evidenciara la obra de Yahweh Yahushua por medio de ese invidente. ¿Ok? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¿Ves? Nosotros somos castigados por las cosas que hacemos. Y cada vida que hemos tenido hemos recibido la sentencia una y otra y vez, ¿ok? Hasta el sol de hoy. ¿Para qué? Para poder limpiarnos, pero no de la manera como lo dice esa falsa doctrina del purgatorio, ¿ok? No con ese falso sacramento de la penitencia, ¿cómo se dice? No penitencia, del confesionario, sino simplemente a, a- a través de nuestra vida, ¿ah? Y de servir al Señor, que ahí es donde viene la prueba, ¿ok? Pero todo es a causa de nuestros pecados, todo lo que nos sucede es a causa de nuestros pecados, estamos en maldición por causa de nuestros pecados, ¿ok? Cuarto Esdras 7 y 56, porque mientras vivíamos y cometíamos iniquidad, no pensábamos que íbamos a sufrir por ello después de la muerte. Y ahora el simple va a decir, ay tape, después de la muerte vamos a sufrir, que toque el otro. El purgatorio, ahí sufrimos en el infierno, nada. Sufrimos porque volvemos a la vida, no porque estamos en ese letargo de- del espíritu, no, cuando va al Padre, no, sino cuando volvemos a vivir, porque ya lo leímos en cuarto eso, ¿verdad? Acá, cuando después del juicio, cuando volveremos a vivir, volvemos a la vida. Y ahí es donde vamos a sufrir después de la muerte, porque después de la muerte viene una nueva vida, ¿ok? Pues acá, no estás. Am, Job 19 y 25. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Yahweh Shin Yahushua. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Reencarnación, ¿eh? ¿Ok? Reencarnación, porque el cuerpo, nuevamente, el cuerpo vuelve al polvo que de ahí se hace, y el espíritu vuelve al Padre, pero el espíritu es reciclado y nuevamente echado, ¿ok? Nuevamente echado. ¿Debido a qué? Debido a que um, Job 3 y 13 en la NTV. Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un descanso, simplemente. La muerte es el descanso del espíritu alejado de la carne que ha vuelto al polvo para ser presentado en juicio y luego en una sentencia que radica en su siguiente vida luego de la tercera o cuarta generación. Esa es la reencarnación. ¿Ok? Por eso que cuando te dice acá cuarto de Esdras 7 y 56, porque mientras vivíamos y cometíamos iniquidad, no pensamos que íbamos a sufrir por ello después de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú mueres, el espíritu descansa, descansa en paz.
está en reposo, está en un estado de reposo. Y luego viene el juicio, y la sentencia es desarrollada ¿dónde? La sentencia es desarrollada aquí, ¿ok? En ese nuevo cuerpo, en esa nueva tierra. Bien, ese polvo que nuevamente se ha incorporado y ahora lleva sirve de nave para ese espíritu que ha sido reciclado nuevamente por el Padre y dado aquí. Bien, de eso es lo que trata todo esto. Am, bien, con eso, hermanos, esperando hayan sido edificados. Voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Bahushai, Bahashem, Rakodash, doble honores a los ancianos y apóstoles, déjenme ese gran piedra molino. Shalom.